soy científico. Estaba en el título recién, no soy científico. Particularmente soy biólogo y me formé en la academia, en la investigación básica. Muy probablemente con el arquetipo que todos ustedes imaginan, ¿no? El guardapolvo blanco, en la mesada, tubitos chiquitos, líquido invisible. Bueno, exactamente ese arquetipo es el que hice mi carrera, básicamente, ¿no? Y después en un punto, en esa carrera, hice un switch y decidí emprender. Pero ahora vamos a volver sobre eso, por qué yo emprendí. Pero particularmente, ahora que lo hice y habiendo estado en los dos lados del mostrador, ¿no? Habiendo estado del lado del emprendedor y del lado del científico, una de las cosas que siempre me llamó mucho la atención, y me sigue llamando mucho la atención, es porque no hay más científicos que emprendan. Y si uno, o sea, los hay, no es que no los hay, pero si uno lo mira en la estadística, no es ni el 1 o 2% de toda la planta científica que hay en Argentina la que emprende. Es muy, pero muy poca. Y esto me llama mucho la atención, porque como dije, habiendo estado en los dos lados del mostrador, yo creo que hay tres cualidades que tienen los científicos, tres cualidades que tienen los científicos por naturaleza propia, que son ideales para todo emprendedor, ¿no? La primera de esas cualidades es que el científico ya desde su base, desde su formación, desde su nacimiento, aprendió a lidiar con el fracaso. Y eso es clave para cualquier emprendedor. ¿Y por qué digo que sabe lidiar muy bien con el fracaso? Bueno, porque miren cómo trabaja un científico. Por ahí no todos saben que elabora un científico en el laboratorio. O sea, el científico tiene que plantearse una hipótesis de trabajo, que es la que llamamos normalmente hipótesis nula, y después llamamos otra hipótesis alterna. La nula es la que dice que dos variables que yo quiero medir correlacionan entre sí de pura casualidad, no por una causa. Y la alterna es justamente la que dice que correlacionan por una causa. Entonces los científicos, ¿qué hacemos? Tratamos de rechazar esa hipótesis nula todo el tiempo. Y en general terminamos confirmándola, todo lo contrario. O sea, sobre todo en los sistemas biológicos, que son muy complejos, en general nos pasa que esas dos variables correlacionaban de pura casualidad. Entonces eso es normalmente visto como un fracaso. O sea, fracasé en ese objetivo que yo estaba siguiendo. Pero el científico en su mindset ya lo tiene, en su método científico que incorporó, no es un fracaso, es un paso más de aprendizaje. Fui por acá, no es. Fui por acá, no es. Fui por acá, no es. Fui por acá, llegué. O sea, transforma todo eso que parece un fracaso permanentemente en aprendizajes para llegar al éxito. Eso está dentro de su mindset. Y para el emprendedor es clave. O sea, eso todos sabemos, digamos, que en el emprendedorismo los éxitos son de todos y los fracasos son siempre uno solo. Entonces, hay que aprender a trabajar con ese y lidiar con ese fracaso. Y la otra cosa, la segunda cosa importante que para mí tiene un científico es que ya de su formación natural aprendió a lidiar con la soledad. De vuelta, lo mismo que dije recién, el éxito de todo, el fracaso es siempre uno solo. Hay que saber lidiar con esa soledad en esa toma de decisiones. Y el científico lo tiene muy incorporado a eso. Porque yo no sé la visión que ustedes tendrán de la ciencia hacia afuera, todos los que no están en ciencia, ¿no? Pero yo les aseguro que la ciencia es mucho más competitiva que colaborativa. Lo colaborativo está genial para los titulares en los diarios, pero yo les puedo asegurar hacia el lado de adentro que es bastante salvaje. En el sentido de que el científico tiene que lidiar con sí mismo, corre todo el tiempo atrás de su índice H, de la cantidad de publicaciones que tiene, de todo lo bien que hizo las cosas para avanzar en la carrera, porque si no, no avanza. Entonces hay que aprender a lidiar con mucha soledad, ya lo tiene incorporado. Entonces esa segunda cualidad, clave para todo emprendedor, el científico la tiene por naturaleza. Y la tercera es que por cómo trabaja el científico está acostumbrado a trabajar con dato duro, con evidencia, con pensamiento crítico. Y esa capacidad que tiene de trabajar con pensamiento crítico y evidencia dura lo despoja de toda subjetividad. Y eso es buenísimo para cualquier ámbito cuando vayan a emprender. Despojarse de esa subjetividad que siempre es mi emprendimiento, fue mi idea y todo, va a estar cargada de subjetividad, todo lo que hagan. Hay que ser lo más objetivo posible. El científico es un gran ser que mira con objetivos las cosas, con datos duros. Entonces eso le permite ser crítico, ya sea que esté mirando un cash flow statement, que esté mirando una estrategia de marketing, un modelo de negocios, lo hace con objetividad. Entonces, ese tipo esas tres cualidades son claves. Entonces, teniendo eso, los científicos por naturaleza, llama mucho la atención que no emprendan mucho más. Ojalá que muchos científicos se den cuenta que tienen esas capacidades y que son muy útiles en el mundo emprendedor.
Dicho esto, ¿por qué emprendí yo? ¿Cuál fue mi propia motivación? Bueno, mi propia motivación estuvo siempre basada en una pregunta en particular cuando estaba en el laboratorio, muy personal, muy mía, pero que estando en el laboratorio tenía esta pregunta que me comía la cabeza, me perseguía como un fantasma y la verdad es que necesitaba poder responderla, que era justamente esto, si estaba mejorando la vida a alguien con lo que estaba haciendo. Y fíjense la temporalidad de la pregunta, es como que ya mismo, si le estaba mejorando la vida a alguien o no. Y honestamente, a pesar de que estaba trabajando en temas de enfermedades infecciosas, cosas que podían tener mucho impacto, si tengo que ser honesto, la verdad, en ese momento dentro del laboratorio, no. Honestamente, no. Y bueno, entonces me quedaba la pregunta, bueno, ¿y a futuro? Y puede ser, depende de muchas cosas. La verdad que el laburo que esté haciendo dentro del laboratorio tenga impacto en el futuro depende de muchas variables y es muy difícil de saberlo hoy. Entonces, la verdad que no estaba satisfecho con eso, quería agarrar todo el conocimiento que tenía de biotecnología y aplicarlo. Y así me sumé a una propuesta del grupo Bioceres y me mudé de Buenos Aires a Rosario. Yo venía de Buenos Aires, a un ecosistema mucho más emprendedor. Y unos años después terminé fundando Eritas. Eritas es una compañía de medicina de precisión que lo que hace es dar diagnóstico a enfermedades genéticas complejas. Pero durante todo el desarrollo de Eritas me seguía persiguiendo la pregunta, digamos, ¿le estoy mejorando la vida a alguien o no con esto que estamos haciendo en definitiva, ¿no? Con esa temporalidad ya? Y la verdad que como científico también tenía que evaluar esa pregunta con información dura, ¿no? ¿Y de dónde sale esa información dura para saber si la estoy respondiendo afirmativamente? Porque por otro lado, si uno responde esto afirmativamente, todo el resto del negocio se ordena detrás de eso. Deja de ser un problema, ¿tá? Lo importante es realmente resolverle algo a alguien con lo que uno está haciendo. Bueno, y ese feedback puede venir de los pacientes, de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, cuando un paciente te llama y te dice, bueno, gracias por lo que hiciste, o una embarazada realmente te llama con lágrimas de alegría en los ojos para decir, porque recibió un diagnóstico que le indica que todo su embarazo sigue en curso normal gracias a algo que le dio Eritas. Es el verdadero feedback de evidencia dura que responde la pregunta, pero hay una que yo conservo en particular y que vuelvo cada tanto cuando los momentos se ponen difíciles, porque van a pasar esos momentos difíciles, y siempre vuelvo a ella para releerla, para convencerme de que realmente estamos haciendo las cosas correctas, y que dice algo así. Estimado Martín, es con alegría que te escribo este mensaje para agradecerte lo que hizo Eritas con tu liderazgo para llegar al tan ansiado diagnóstico de mi nieto Francisco. Seguramente ya conoces otro tipo de historias similares, pero el hecho de que un paciente no tenga diagnóstico es muy frustrante y penoso para su familia. Esta mañana, y durante 6 años, Francisco era un hipotónico con una encefalopatía epiléptica. Hoy ya sabemos que es un paciente con una mutación del gen SYNGAP1, con una falta de una proteína que modula las actividades cerebrales. Esto significa mucho en términos de pronóstico y actual tratamiento, es decir, la medicación para controlar su patrón encefalográfico alterado, terapias de apoyo, etc. Y ni que hablar la esperanza que se abre en finalmente llegar a una terapia génica que le pueda hacer progresar en su desarrollo. Es decir, ¿qué pasó con esto? O sea, uno se da cuenta que hay cientos de Franciscos allá afuera a los que estamos ayudando todos los días con Eritas, pero ahí uno se da cuenta que además no es solo el paciente el que está ayudando, ¿no? Está ayudando y mejorándole la vida a su familia, a los padres, a los abuelos, como el que escribe, ¿verdad? A toda su familia. Entonces era mucho más amplio, en realidad, nos dimos cuenta en ese momento a la cantidad de gente que estamos mejorándole algo en la vida, no solo el paciente. Y eso termina siendo muy gratificante y termina siendo lo que te impulsa a seguir desarrollando. Y como digo, si eso lo pudimos responder bien, todo el resto del negocio se ordena atrás de eso. Deja de ser un problema. Ahora, el punto era, bueno, entonces, ya está, llegamos, ¿no? Pude responder la pregunta, llegamos. Y en realidad no, más o menos, porque ¿qué pasa? Nos llegan pacientes con una enfermedad. Ya hay una enfermedad. Y la pregunta entonces ahora es más grande. ¿Qué podemos hacer por todas aquellas personas que hoy no están enfermas? Pero por ahí tienen una predisposición genética y podrían estar enfermas dentro de varios años adelante. Ahí no estábamos atendiendo nada todavía. Entonces la pregunta ¿es mucha gente la que está en esa situación por ahí también? ¿Y sería bueno que tratemos de hacer algo? Y fíjense esto. Crecimiento de enfermedades crónicas en los últimos 80 años. Es un bombazo esto.
En los últimos 80 años pasamos en América de tener de 7.5% de prevalencia de enfermedades crónicas a 60%. Solo en 80 años. Y me dirán desde ahí, pero Martín, o sea, obvio, hay más población. No, está normalizado. Bueno, viven más, no, está normalizado. O sea, y estas enfermedades empiezan entre los 30 y los 50 años. Es un bombazo, es un disparate este gráfico. Yo cada vez que lo miro, ni yo puedo creer que este gráfico sea verdad. Y la pregunta entonces ahora es, ¿y qué pasó en el medio? Porque 80 años generaste este desastre, digamos, ¿qué pasó en el medio? Pasaron cosas. Pasó esto. El estrés de la vida en las grandes ciudades, la locura que vivimos todos los días, el sedentarismo y sobre todo, muy sobre todo, las comidas ultraprocesadas. En donde nos fuimos creando nuestros propios problemas a cosas que pensamos que eran soluciones de problemas. Vivimos tan apurados que no tenemos tiempo de cocinar, llegamos tarde a la noche, metemos mano en el freezer, sacamos un ultra congelado, lo hacemos ultraprocesado y pensamos que es la solución y en realidad estaba siendo parte del problema. Entonces nosotros mismos generamos el despegue de esa curva de enfermedades crónicas que vimos ahí. ¿Y qué hablamos por enfermedades crónicas? Hablamos de enfermedades cardiovasculares, depresión, ansiedad, enfermedades autoinmunes, hígado graso, diabetes tipo 2, enfermedades inflamatorias, de todo tipo de enfermedades que se vuelven crónicas y que se empiezan a disparar silentemente entre los 30 y los 50 años. Fíjense lo que es este disparate. El 35% de la población americana está bajo régimen de estatinas, que es una droga que se usa para tratar enfermedades cardiovasculares. La farma que vende las estatinas, encantada, pero la población no. 40% de la población americana en estado prediabético, silente, una bomba de tiempo. Más de 100 millones de personas en Estados Unidos que están potencialmente para desarrollar un estado diabético. Por todo lo que mencioné anteriormente, es una locura total. ¿Y por qué pasa eso? Eso pasa porque hay un proceso que, por culpa de todo este tipo de vida acelerada, comida ultraprocesada, no hacer ejercicio, etcétera, se empieza a desarrollar, que es un proceso silente que todos los que estamos en esta sala estamos pasando en este momento, aunque ustedes no lo sepan. Tampoco los quiero asustar, pero es un proceso silente que todos, yo incluido que estoy acá arriba, estamos pasando, que se llama inflamación crónica de bajo grado. Eso es cuando el sistema inmune nuestro se vuelve en nuestra contra, muy lentamente y silenciosamente, y empieza a atacar nuestros tejidos. Y es un proceso que aparece silencioso, empieza, por todos estos problemas. Es silencioso, no lo sé, no me doy cuenta, pero es como el interés compuesto que se va sumando. Y en 10 años, ¡pum!, estalla. Y ahí tenés el 35% de la población con estatina, 40% prediabético, etcétera, etcétera. Entonces, todos los que estamos en esta sala estamos pasando por ese proceso. Algunos más lento que otros, otros más rápido, ¿tá? Pero todos estamos pasando por ese proceso. La clave es cómo enlentecer ese proceso o hacerlo todavía más lento, porque lo que tenemos en definitiva es un problema en donde los malos hábitos generan esa inflamación crónica genera enfermedades crónicas. Y es un círculo vicioso que no salimos de ahí. Puede estar más acelerado este proceso, más lento. Pero imagínense que esta ecuación, que es llegar a la enfermedad crónica, tiene dos componentes. Uno constante, que es la predisposición genética, no lo puedo cambiar, lo heredé. Y una variable, que son mis hábitos. Entonces, sobre la constante no puedo hacer nada. Ya la heredé. Todavía no la sé cuál es, pero la heredé. Sí puedo hacer sobre la variable, que es los hábitos. Entonces, si yo combino una mala genética con malos hábitos, es una bomba de tiempo total. Si yo combino una buena genética con malos hábitos, simplemente el reloj lo estoy haciendo circular más lento. ¿Tá? Porque los malos hábitos están. Una buena genética con buenos hábitos, olvídate, ya estás. ¿Tá? Todo se trata de cómo voy a hacer ese reloj que gire, si más rápido o más lento. Entonces, entendiendo este proceso y sabiendo dónde estamos parados, habiéndolo entendido bien, nuestra pregunta de alguna manera cambió también.
Nuestra pregunta ahora es un poco más global, si se quiere. Ahora ya no es si la pregunta que yo me hago no es si le puedo mejorar la vida a alguien, sino la pregunta en realidad pasa a ser si le estamos mejorando la vida a la gente en general. Es mucho más global. Bueno, y en ese proceso estamos en este momento, tratando de solucionar este problema. Muchas gracias por su atención.